En el siguiente ejercicio podemos observar que dice: la viga está sometida a dos fuerzas mostradas. Exprese cada fuerza en forma vectorial cartesiana y determine la magnitud, el ángulo de coordinación, la dirección y la fuerza resultante. Podemos observar, según el dibujo, en el diagrama, que encontramos que aquí tenemos dos ángulos pequeños que están representados por F1 igual a 66, perdón, F1 igual a 630 libras y F2 igual a 250 libras. Así como también tenemos los ángulos de la fuerza de la viga que vamos a encontrar, que un ángulo sería que posteriormente nos quedaría 7 sobre 25 por el 7 que se forma de formar la hipotenusa con el triángulo formado, y el otro nos quedaría 24 sobre 25, y es lo que vamos a ver a continuación. Pero también es importante encontrar la horizontal de la fuerza, ¿verdad? Y ese F1 es igual a Y y está paralela al FE, ¿verdad? La hipotenusa siempre va a ser F1, que son las 630 libras que comenté anteriormente, y es lo mismo. Tomamos el triángulo de fuerzas y decimos que F1Z es el cateto adyacente en el triángulo, exactamente. Y luego va con coseno, que es lo que puse aquí yo, ¿verdad? Para haber desarrollado, verlo de la mejor manera. Que F de 17 es igual a 630 libras por 24 a 25, que es el coseno de alfa, que una vez ya podemos colocarlo en el siguiente. Tenemos F1Z, que es lo que tenemos, que lo estoy mostrando, 604 libras, como 8 libras, ¿verdad? F1Y, que es el cateto opuesto en el triangulito de fuerza, que son las 630 libras. Pues lo opuesto es por seno, pero ya tenemos que el seno de alfa es 7/25, ¿verdad? F1 en Y, 176,4 libras. Y la tercera componente, como está en el plano YZ, es 0. El vector F lo vamos a expresar. Vector F1, perdón. El valor de su componente, que es Y, que es 0, más, de una vez sacamos los signos, como la componente en O va al lado positivo, nos queda, o sea, la flechita apunta en la misma dirección del eje Y positivo, y nos queda más 176,4 libras en J, y la componente en Z y la apunta hacia el lado negativo. Por tanto, tenemos menos 604,8 libras. Y todas están en K. Y ese es el vector F1 expresado en forma vectorial cartesiana, ¿verdad? Es sencillo. Lo único que tenemos que apoyarnos es en los triángulos de distancia y el triángulo de fuerza que tenemos en esta parte de aquí. Ahora vamos a encontrar el F2, y las tres componentes las tenemos: F2x como F coseno de alfa, F de coseno de gamma, por los ángulos directores, ¿verdad? La magnitud del vector por el coseno del ángulo director por cada eje nos da cada componente. En la primera encontramos la magnitud de F, nos lo da en el problema, que son 250 libras. 250 libras, que son estas 250 libras que están acá, bueno, que forman el fx con el vector por coseno de 60 grados, ¿verdad? De ahí que tiene que f2x igual a 125 libras para f2y 250 libras, solo que ahora el ángulo lo ponemos desde el eje y beta hasta el eje b, que es el vector, ¿verdad?
por coseno de 135 grados. Luego tenemos que F2Y menos 176,8 libras. Es negativa porque ya vemos que la componente de F2Y pasa en 90 grados. Y F2Z son las mismas 250 libras por el coseno de gamma. Entonces gamma sería el ángulo. Espero que se entienda. Como vemos ya en 60 grados también. Entonces F2Z igual a 125 libras. Que es esto que tenemos aquí. F2Z. Perdón. Entonces tenemos que la fuerza de como vector es igual a 125 en dirección y menos 176,8 en el vector J, en dirección, perdón, más 125 en dirección K. Todo esto está en libras, ¿verdad? Como ya tenemos la fuerza 2, ahora vamos a encontrar la resultante de F1 más F2, ¿verdad? Que es lo que está en el siguiente paso. A R le llamamos la suma de la fuerza 1 más la fuerza 2. Y entonces tenemos que el vector resultante es la I de la fuerza 1 es 0, como miramos, y la I de la fuerza 2 es 125, y la 0 más 125 nos da 125 en I, ¿verdad? La J es 176,4 menos 170, J de la fuerza 1. Esto nos va a dar un dato más las componentes en K, que es menos 604,8 libras más 125, ¿verdad? Bueno, todo esto ya se sabe que son libras, ¿verdad? Yo voy a enfocar un poco para que se pueda observar mejor todo esto en IJK. Entonces el vector resultante sería 125i. A veces por decimales se pierde un poco de aproximación, pero aquí parece que el vector resultante en J es 0. Y menos lo que desarrollamos en la resultante de la K, nos queda 149,2. Y ese es el vector resultante y está expresado en vectorial cartesiano. Ahora para encontrar los ángulos pero primero tenemos que encontrar la magnitud del vector resultante. Entonces la magnitud del vector resultante es la raíz cuadrada de 125 al cuadrado más 0 al cuadrado más paréntesis menos 479,2 al cuadrado. Que esto nos arroja una resultante de 495,2 libras, ¿verdad? Ahora vamos a encontrar los cálculos de alfa, beta y gamma, ¿verdad? Primero sería alfa, que sería coseno de la 1 de la componente x. En este caso sería 125 sobre 495,2. Como son libras, se cancelan las libras, ¿verdad? Beta sería coseno de la menos 1 de 0 sobre 495,2.
Y por último, para encontrar gamma, encontramos coseno a la menos 1 de menos 479,2 entre 495,2, esto en J, ¿verdad? Que nos da un resultado de 165,3. Y con esto desarrollamos todo el ejercicio número 69 de Ibeler, ¿verdad? Muchas gracias y esto es mi participación.